Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Tú sabes por qué se llaman venas pulmonares si llevan sangre con oxígeno y arterias pulmonares si llevan sangre sin oxígeno? Hoy te explicaré de manera muy sencilla para que no lo vayas a olvidar. Mi nombre es Jacqueline Osorio, quédate conmigo porque además en este video exploraremos el sistema cardiorrespiratorio y descubriremos la increíble maquinaria que nos permite respirar, bombear sangre y vivir cada momento al máximo. El corazón es un órgano muscular vital que bombea la sangre por todo el cuerpo. Está situado en la cavidad torácica llamada mediastino, detrás del esternón y entre los pulmones. El corazón se compone de 4 cavidades, 2 aurículas o atrios y 2 ventrículos. Las aurículas reciben la sangre que vuelve de los tejidos y los ventrículos la envían de nuevo a los tejidos. Las válvulas cardíacas aseguran que la sangre fluya en la dirección correcta. La circulación sanguínea es un proceso en el que el corazón bombea sangre oxigenada a través de la arteria aorta para distribuirla por todo el cuerpo mediante las arterias más pequeñas. Una vez que la sangre ha proporcionado oxígeno a los tejidos, regresa al corazón a través de la vena cava para ser bombeada nuevamente a los pulmones y recibir oxígeno fresco. Las válvulas del corazón son estructuras que se encuentran en su interior y tienen la función de regular el paso de la sangre a través de las cámaras cardíacas, impidiendo que la sangre se devuelva. Hay 4 válvulas principales en el corazón humano. La válvula tricúspide está ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Tiene 3 valvas y se abre durante la diástole auricular para permitir que la sangre avance desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. La válvula pulmonar está ubicada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. También tiene 3 valvas semilunares que se abren durante la sístole ventricular para permitir que la sangre desoxigenada sea enviada desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar que lleva la sangre hacia los pulmones para su oxigenación. La válvula mitral o bicúspide se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Consiste en 2 valvas o cúspides y se abre durante la diástole ventricular para permitir que la sangre avance desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Tiene 3 valvas semilunares que se abren durante la sístole ventricular para permitir que la sangre oxigenada sea enviada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, pasando por el callado aórtico y desde la aorta descendente hacia el resto del cuerpo. Recordar que la válvula mitral debe su nombre al parecido que tiene con el gorro papal, que su nombre es mitra. De ahí viene el nombre de válvula mitral. La sangre venosa llega a la aurícula derecha del corazón desde el organismo por la vena cava superior que trae la sangre desde la cabeza y de las extremidades superiores, y de la vena cava inferior que trae la sangre desde las extremidades inferiores. Se mueve al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y es impulsada dentro de las arterias pulmonares, que lleva sangre sin oxígeno a través de la válvula pulmonar hacia los pulmones. Hasta aquí tenemos el movimiento de la sangre sin oxígeno solamente. Después de que se realiza el intercambio gaseoso en los alvéolos, la sangre oxigenada retorna al corazón a través de las venas pulmonares. Esta trae como excepción sangre con oxígeno y la trae dentro de la aurícula izquierda, pasando por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y sale hacia los tejidos del organismo a través de la válvula aórtica hacia la aorta, pasando por el callado aórtico. El corazón es un órgano muscular que se contrae y relaja para bombear la sangre por todo el cuerpo. Esta actividad es coordinada por el sistema de conducción eléctrica del corazón, que es un conjunto de células especializadas que generan y propagan impulsos eléctricos a través del corazón. Estos impulsos eléctricos hacen que las diferentes partes del corazón se contraigan de manera coordinada y eficiente.
El sistema de conducción eléctrica del corazón es un sistema complejo que coordina las contracciones cardíacas. Comprende varias partes anatómicas y funcionales. Tenemos el nodo sinusal o sino auricular, ubicado en la pared de la aurícula derecha. Este nodo sinusal es el marcapasos natural del corazón. Genera impulsos eléctricos que inician el ritmo cardíaco normal y controlan la frecuencia cardíaca. Tenemos también el nodo aurículo-ventricular, que se encuentra en la parte inferior de la aurícula derecha, cerca del tabique interauricular. Actúa como un puente conductor entre las aurículas y los ventrículos. Retrasa la conducción de los impulsos eléctricos, permitiendo que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. El haz de His es un conducto de fibras musculares especializadas que se encuentran en el tabique interventricular. El haz de His se divide en dos ramas principales, la rama derecha y la rama izquierda. Estas ramas transmiten los impulsos eléctricos desde el nodo aurículo-ventricular hasta el ápice del corazón, que es la punta inferior del corazón. También tenemos las fibras de Purkinje, que son fibras musculares especializadas que se ramifican desde el haz de His y se extienden por toda la superficie de los ventrículos. Transmiten rápidamente los impulsos eléctricos a través de los ventrículos, desencadenando su contracción coordinada y eficiente. Durante la sístole, las cavidades cardíacas se contraen coordinadamente, ejerciendo presión sobre la sangre y propulsándola hacia las arterias, lo que se conoce como eyección sistólica. Esto asegura que la sangre sea distribuida eficientemente por todo el cuerpo. Por otro lado, en la diástole, las cavidades cardíacas se relajan, permitiendo que se llenen de sangre proveniente de las venas. Este periodo de llenado ventricular es esencial para garantizar un adecuado gasto cardíaco y un suministro continuo de sangre oxigenada a los tejidos. La alternancia entre sístole y diástole asegura una circulación sanguínea constante y efectiva, vital para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Fijarse aquí que tenemos las contracciones de las aurículas de manera sincronizada para mandar la sangre hacia abajo, hacia los ventrículos. Este lado es el derecho y este lado es el izquierdo. Recordar que la sangre sin oxígeno está en el lado derecho y con oxígeno ya viene de vuelta de los pulmones en el lado izquierdo, y que no debe haber comunicación entre estos dos lados. No puede haber comunicación. Cuando esto ocurre por falla de alguna malformación congénita, estamos hablando de un soplo al corazón y se debe operar. El mediastino es una región anatómica en la cavidad torácica entre los pulmones. Se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y desde el cuello hasta el diafragma. Contiene estructuras vitales como el corazón, los vasos sanguíneos, el esófago, la tráquea, los ganglios linfáticos y los nervios. Está dividido en tres compartimentos, anterior, medio y posterior. El compartimento anterior contiene el timo, el corazón y los grandes vasos sanguíneos. El compartimento medio contiene la tráquea, los bronquios, el esófago y los ganglios linfáticos, mientras que el compartimento posterior contiene la columna vertebral, los nervios espinales y los ganglios linfáticos. La arteria aorta es el vaso sanguíneo más grande y esencial del cuerpo humano. Está encargado de llevar la sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el organismo. Su elasticidad le permite adaptarse a las demandas del cuerpo, expandiéndose y contrayéndose según sea necesario para mantener un flujo sanguíneo adecuado. Esta capacidad de adaptación asegura una distribución eficiente de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos y órganos. Es la que reparte entonces la sangre oxigenada y que va a tener después los nutrientes para cada una de nuestras células hasta la punta de los pies. Recordar que si también presionamos en la cavidad abdominal podemos sentir una pulsación. Esa es la aorta que está recibiendo las eyecciones de sangre provenientes del corazón. La pared de esta arteria aorta es robusta y muscular para resistir esta presión arterial elevada a la que está sometida, asegurando así un flujo sanguíneo constante y sin obstrucciones. Se divide en varias subdivisiones principales, cada una está ubicada en distintas regiones del cuerpo, desde donde emergen diversas ramas que irrigan diferentes partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, que se originan en la aorta, se van a dividir hacia nuestras piernas a la altura del ombligo.
y suministran sangre a nuestras extremidades y a la pelvis. Este sistema de ramificación asegura una adecuada perfusión sanguínea en cada una de las células de nuestro cuerpo. Acá podemos ver también la arteria aorta que va a salir del corazón. A través de la válvula aórtica se expulsa la sangre oxigenada y cuando hace esta subida se va a llamar aorta ascendente. Cuando pasa por esta curvatura es el callado aórtico y cuando va hacia abajo, hacia la parte inferior de nuestro cuerpo, se llama aorta descendente. Si pasa por la parte torácica, aorta torácica, y si baja aún más, aorta abdominal. Las venas transportan la sangre desde los tejidos del cuerpo de vuelta al corazón. La mayoría de las venas transportan sangre pobre en oxígeno, excepto las venas pulmonares que transportan sangre rica en oxígeno. Tienen paredes más delgadas y menos elásticas que las arterias. Las venas tienen válvulas unidireccionales que previenen el reflujo de la sangre, porque vienen, por ejemplo, en las extremidades inferiores subiendo contra la gravedad. Entonces, para ir enviando la sangre hacia arriba, se van haciendo contracciones con estas válvulas que no permiten el retorno hacia las extremidades. En la circulación menor, las arterias llevan sangre oxigenada, excepto en las arterias pulmonares, porque esa es la circulación mayor, desde el corazón a los tejidos del cuerpo. Tienen 3 capas de tejidos: la íntima, la media y la adventicia. La capa íntima está formada por células endoteliales, la capa media está compuesta por músculo liso y elastina y la capa adventicia está compuesta por tejido conectivo. Estas regulan el flujo sanguíneo mediante la capacidad de dilatarse y de contraerse. La vía aérea se divide en 2 partes, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior incluye las estructuras desde la nariz y la boca hasta la laringe. La nariz es el principal conducto de entrada del aire al sistema respiratorio. Está revestida de mucosas y pelos nasales que filtran, humedecen y calientan el aire. Por eso que cuando respiramos por la boca se nos seca la cavidad respiratoria, porque no tiene la boca la capacidad de humedecer el aire y de calentarlo. La faringe es un conducto común para el aire y los alimentos. Se divide en 3 secciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Y la laringe es un conducto que conecta la faringe con la tráquea. Contiene las cuerdas vocales y es la estructura que permite la producción de sonidos al hablar. La epiglotis. La función de la epiglotis es actuar como una válvula para evitar que los alimentos y los líquidos se vayan por la vía respiratoria mientras estamos comiendo. La epiglotis se cierra sobre la entrada de la laringe para así empujar hacia la raíz de la lengua, lo que evita que los alimentos y líquidos se desvíen hacia las vías respiratorias. Después de la deglución, la epiglotis vuelve a su posición original y permite que el aire fluya libremente hacia los pulmones a través de la tráquea. En el caso en que un alimento líquido traspase la epiglotis y se vaya por la laringe, se va a activar un reflejo, que es la tos. Este es nuestro mecanismo de defensa para prevenir que aspiremos líquidos o alimentos hacia los pulmones que podrían causarnos una neumonitis por aspiración. Entonces se produce una fuerte exhalación de aire desde los pulmones, lo que ayuda a expulsar el alimento líquido de la laringe y de la tráquea hacia el exterior a través de la tos. La vía aérea inferior incluye la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. La tráquea es un conducto que conecta la laringe con los bronquios. Está revestida de cilios y mucosa que limpian y humidifican el aire. Los bronquios son las estructuras que se ramifican de la tráquea y se dirigen a los pulmones. Están revestidos de cartílago que les da soporte para que no colapsen. Y los bronquiolos son las estructuras más pequeñas de la vía aérea, no contienen cartílago y su diámetro se va haciendo cada vez más pequeño a medida que se va haciendo hacia la periferia de los pulmones. Los bronquiolos terminales son los últimos bronquiolos de la vía aérea más pequeñitos que se conectan directamente con los sacos alveolares, que son las estructuras donde se produce el intercambio de gases entre el aire y los pequeños capilares que están en esa parte final.
La respiración es el proceso mediante el cual se lleva el oxígeno a los tejidos y se elimina el dióxido de carbono. La respiración se divide en dos procesos, la inspiración, que es cuando tomamos aire, y la expiración, que es cuando lo botamos. Durante la inspiración, los músculos respiratorios se contraen y aumentan el volumen de la caja torácica, lo que permite que el aire entre a los pulmones. Esto se logra haciendo bajar el diafragma, que es el músculo que tenemos en la parte inferior de los pulmones. Cuando este diafragma baja, se aplana esta cúpula diafragmática y aumenta el volumen pulmonar. Durante la expiración, cuando botamos el aire, los músculos respiratorios se relajan y se vuelven a hacer esta concavidad, esta cúpula diafragmática, y el volumen de la caja torácica disminuye, lo que hace que el aire salga por los pulmones. La respiración también ayuda a mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo y a regular la presión arterial. Es importante tener una buena función pulmonar para garantizar una respiración adecuada y prevenir enfermedades respiratorias. Los pulmones son los órganos principales del sistema respiratorio. Son dos órganos esponjosos en forma de cono, ubicados en la cavidad torácica. Son elásticos y esto se va deteriorando cuando tenemos algunas enfermedades o cuando existe tabaquismo, en donde se va fibrosando este tejido y pierde la capacidad elástica, por lo que va aumentando la dificultad para respirar. Los pulmones están protegidos por las costillas, se dividen en 2 lóbulos en el lado izquierdo y 3 lóbulos en el lado derecho. Los bronquios, que se ramifican en bronquiolos, terminan en diminutas estructuras llamadas alvéolos, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Las membranas del pulmón son un conjunto de estructuras que rodean y protegen los pulmones. Están compuestas por 2 capas, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal es la capa externa y se adhiere a la pared torácica. La pleura visceral es la capa interna y se adhiere directamente a la superficie de los pulmones. Entre estas 2 capas se encuentra el espacio pleural, que va a tener una pequeña cantidad de líquido pleural. Este líquido actúa como un lubricante para permitir que estas capas de las pleuras se deslicen suavemente entre sí durante la respiración, que el pulmón se achica o se agranda. No olvidar también que acá tenemos una división de la tráquea, la cual se llama carina, y que si la miramos por dentro se vería así. Los alvéolos pulmonares son estructuras microscópicas en forma de saco que se encuentran en los pulmones. Son el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Cada alvéolo está rodeado por una red de capilares sanguíneos, lo que permite la difusión de oxígeno entre el aire hacia la sangre y la eliminación de dióxido de carbono desde la sangre hacia el aire. Las arterias pulmonares son vasos sanguíneos vitales que llevan sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones para el proceso de oxigenación. A diferencia de otras arterias del cuerpo, estas arterias llevan sangre pobre en oxígeno, desde el ventrículo derecho del corazón hasta los capilares pulmonares, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Este proceso es esencial para garantizar un suministro continuo de oxígeno a los tejidos y para eliminar el dióxido de carbono de la sangre. Las venas pulmonares son 4 vasos sanguíneos que traen de regreso la sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. A diferencia de las venas del resto del cuerpo, las venas pulmonares llevan sangre rica en oxígeno desde los capilares pulmonares hasta la aurícula izquierda del corazón. Este proceso permite que la sangre oxigenada se redistribuya hacia el resto del cuerpo para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Entonces, ¿cuándo llamamos vena y cuándo llamamos arteria? El nombre de las venas y arterias se deriva de la dirección del flujo sanguíneo, no del contenido de oxígeno en la sangre. Por eso, las arterias transportan sangre desde el corazón hacia los tejidos, lo que requiere una musculatura más fuerte para resistir la presión del bombeo cardíaco. Y por otro lado, las venas llevan la sangre de vuelta al corazón desde los tejidos, con una musculatura más débil debido a la menor presión sanguínea en esta dirección. Así que, como regla general, si se aleja del corazón es arteria y si se acerca al corazón es vena.
sin importar si la sangre tiene o no tiene oxígeno, ¿ya? Para que nunca se les olvide. Por eso es que las arterias pulmonares se van alejando del corazón, no tienen oxígeno en este caso, y se llaman venas pulmonares porque se van acercando al corazón sin importar que viene con oxígeno. La difusión de gases es el proceso mediante el cual los gases se mueven de una zona de alta concentración a una de baja concentración. En el caso de los pulmones, el oxígeno se difunde desde los alvéolos a la sangre en los capilares pulmonares, mientras que el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia los alvéolos para ser eliminados en la expiración. El transporte de gases se refiere al movimiento de oxígeno y dióxido de carbono a través de la sangre. El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos y el dióxido de carbono se transporta principalmente disuelto en la sangre, pero también en forma de bicarbonato y unido a la hemoglobina. La respiración está controlada por el sistema nervioso y por los niveles de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre. El centro respiratorio, que está en el bulbo raquídeo, que se encuentra en el tronco cerebral, regula el ritmo y la profundidad de la respiración en respuesta a las necesidades del cuerpo. Por eso es que cuando estamos corriendo o hacemos alguna actividad física, la respiración se va a acelerar, y cuando estamos relajados o durmiendo, la respiración es más espaciada o más tranquila. Resumiendo, el sistema cardiorrespiratorio es fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano. El corazón bombea la sangre a través del sistema circulatorio, suministrando oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo, mientras que los pulmones suministran oxígeno al cuerpo y eliminan el dióxido de carbono. Es importante cuidar este sistema cardiorrespiratorio para mantener nuestra buena salud. Espero que hayas encontrado inspiración en la complejidad y la belleza de nuestro cuerpo. Recuerda siempre cuidar y valorar tu salud, pues es el motor que impulsa cada uno de tus sueños. Si te ha surgido alguna duda o consulta, déjamela en los comentarios o simplemente escríbeme de qué ciudad me ves, y nos vemos en el próximo video.